Esta que vamos a tener para la gloria del Señor. Quiero invitarles para que me acompañen a leer las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 16, el verso 19. Romanos capítulo 16, el verso 19. Gloria al Señor. Dice este versículo de la palabra del Señor: porque vuestra obediencia, diga fuertemente la palabra obediencia. Porque vuestra obediencia. Yo quiero que esa palabra no se le vaya a olvidar. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero, hay un pero quiero que seáis sabios. ¿Para qué? Para el bien, e ingenuos para el mal. Quiero hablarles, mientras se acomodan, del principio para que te vaya bien. Principio para que te vaya bien. La obediencia. Principio para que te vaya bien, la obediencia. Debemos ser sabios para el bien. Y la Biblia emplea ejemplos. El mismo Jesús habló del hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Y cuando la Biblia habla de ser sabio, el sabio no es el que dice que sabe. El sabio no es el que dice que sabe. ¿Usted sabe quién es el sabio en la Biblia? Sabio en la Biblia es el que se deja enseñar. Así lo dice las Sagradas Escrituras. Oirá el sabio. No dirá el sabio. Dice, oirá el sabio. ¿Y qué le pasará? Y aumentará el saber. Pero el necio siempre está negando. Dice el necio, no hay Dios. No, el necio se niega a la enseñanza. El necio se niega a ser enseñado. La Biblia nos enseña que debemos ser sabios para el bien. Y Dios nos da salida aún de las dificultades extremas que podamos vivir. A todos nosotros nos llegan las malas noticias. A todos nos llegan malos momentos. A todos nos llegan momentos complicados. A todos nos llegan las dificultades. Pero la promesa del Señor en San Juan 16:33 es: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Desde niños, desde que somos bebés, desde que nacemos, tenemos que aprender a vivir. Nadie nace caminando. Nadie nace hablando. Tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a caminar. ¿Y cuántas veces? Usted no se acuerda. Pero yo estoy seguro que sus padres en su momento les tocó ver cuántas veces usted se raspó partes de su cuerpo cuando estaba aprendiendo a caminar. Para aprender a caminar hay que caerse. Para aprender a correr hay que caminar. Aprender primero a caminar. Caerse y levantarse. Pero entre más se cae, más se aporrea. La buena situación no es la buena para todos. Quizás cuando usted está en su buen momento, otro está padeciendo una situación complicada. Y la mala no es igual para todos.
Aún en la vida espiritual hemos tenido dificultades fuertes, pero han sido más las victorias grandiosas que el Señor nos ha dado. Jesús dijo a sus discípulos: os envío como ovejas en medio de lobos. Tenemos aflicciones de todo tipo, familiar, económicas, de salud. Pero la única alternativa para todas nuestras angustias y problemas sigue siendo el autor del evangelio, que es el Señor Jesucristo. Este evangelio no es de los pentecostales, este evangelio es de Jesucristo. Mateo 1:1 dice: principio del evangelio ¿de quién? De Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando le entregamos la vida a nuestro Señor Jesucristo, los problemas no se acaban. Por entregarnos al Señor Jesucristo, no dejamos de ser seres humanos. Antes de entregarnos al Señor, somos seres humanos. Y cuando nos entregamos al Señor, seguimos siendo seres humanos. Y hay quienes les cuesta entender esto. ¿Cuál es la diferencia? Con el Señor Jesucristo los momentos buenos se vuelven más buenos y más largos. Con el Señor Jesucristo los momentos malos se vuelven más cortos. Y a todos nos llegan ambos momentos, buenos y malos. Y hay que tener discernimiento de espíritu para identificar esos momentos buenos y hacer que se prolonguen. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, el verso 10 nos dice el apóstol inspirado: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Aleluya. Por eso hay que orar al Señor, porque Él está atento a nuestras oraciones. Pero hay un pero. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y cuando uno se encuentra textos como este, uno cree que hacen el mal son los homicidas, son los fornicarios, son los adúlteros. ¿Usted sabe quién hace mal? El que no obedece a Dios ya está haciendo mal. Si contamos con la dirección de Dios, esté seguro y confiado. Pero si usted no cuenta con la dirección de Dios, no tome decisiones, que se puede equivocar. Necesitamos el buen consejo de Dios y seguir sus instrucciones para salir incluso de un mal momento. Uno necesita de una buena instrucción de Dios. Y en la Biblia encontramos el ejemplo de un hombre de Dios que recibió instrucciones precisas de Dios. Y las instrucciones de Dios son mandatos que hay que obedecer. Eso no es que vamos a pensar a ver yo qué hago. No, cuando Dios manda algo, a nosotros nos toca es obedecer. Dios manda, nosotros obedecemos. Punto. No hay que discutir. Encontramos en la Biblia la historia de Jonás. Desde pequeño en la escuelita dominical escuchaba la historia de Jonás. Y dice la palabra del Señor en Jonás capítulo 1, el verso 1: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Oiga, hay una gran diferencia en que yo busque de Dios y en que Dios me busque a mí.
Hay una gran diferencia. Nosotros hemos sido buscados por el Señor. Porque la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que nosotros somos buscados por el Señor y fuimos encontrados por el Señor. ¿Sabe que buscar a Dios es muy fácil? Hay gente que lo ve complicado, pero buscar a Dios es muy fácil. Y buscar a Dios es a través de la oración. Y Él a través de la oración se deja encontrar. Cuando lo buscamos de corazón sincero, creyendo su palabra, acercándonos con fe, la Biblia dice que Él nos oye. Pero que Dios me busque a mí. Oiga, es que somos exclusivos. Hay algo especial que Dios ve en nosotros. Aleluya. Y este es el caso de Jonás. La Biblia dice que Jonás es hijo de Amitai. Bueno, para los que no saben, Amitai era un profeta. Amitai era un profeta. Es decir, que Dios buscó a Jonás donde su padre era profeta. Es decir, que Jonás era hijo de profeta. Y así como Dios habló con el papá de Jonás, habló con Jonás. Jonás nació en medio de profetas. Era profeta de Dios, hijo de profeta. Y eso es una bendición, hermano. Esta mañana en la oración matutina recordaba, y yo sé que el Señor puso en mi pensamiento eso. Recordaba las veces que estaba sentado en una banca escuchando a mi papá predicando la palabra de Dios. Y le decía: Señor, gracias por el privilegio que me has dado de que de niño escuché la palabra de Dios por labios de mi padre en un púlpito como estos. Y hoy el Señor me tiene predicando esa palabra que aprendí de niño. Yo le doy gracias a Dios por ese privilegio. Y Jonás tenía ese privilegio, que era profeta de Dios y era hijo de profeta. Era conocedor de las cosas de Dios. Jonás no ignoraba las cosas de Dios. Y Dios buscó un hijo de profeta para volverlo profeta. Y aunque nosotros no buscamos a Dios, sino que fue el Señor el que nos buscó y nos encontró. Porque cuando Dios se propone hacer algo, no hay quien lo detenga. Y con tal de encontrarnos, hace hasta lo imposible. Y Dios se propuso buscar a Jonás y lo encontró y le dio una orden. El verso 2. Miren ustedes la orden que se le dio a Jonás. En el versículo 2 dice: levántate y ve a dónde. Y ve a Nínive, aquella gran ciudad. No lo estaba mandando para una vereda, no lo estaba mandando, no, a la gran ciudad. Y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hay una primera orden que aparece allí. Y la primera orden que aparece allí en este texto de la palabra del Señor es: levántate y ve a Nínive. No era cualquier parte, aquella gran ciudad. Nínive, para los que no saben, Nínive era la capital del imperio asirio. Y los asirios eran gente cruel, gente muy, pero muy mala. Era tan mala esta gente que su maldad subió delante de Dios. Y tenían un ejército muy aguerrido. Y ellos, cuando conquistaban un territorio, antes de matar a los pobladores, los torturaban. Antes de matarlos. Y después que los mataban, los enclavaban. Los desmembraban.
exhibían sus cabezas en los postes y los cuerpos los usaban como teas para alumbrar. Lo hacían aún con las mujeres y lo hacían con los niños. Era gente perversa. La Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Y la respuesta de Dios a esa maldad es que Él, el Dios que es santo, llama a uno de los suyos y le dio órdenes: vaya y predíqueles, vaya y pregóneles. Jonás sabía muy bien quién era Dios, como los que estamos aquí. Jonás sabía lo que usted y yo sabemos, que si alguien pide perdón de corazón a Dios, nuestro Dios lo perdona. Que si alguien se vuelve de su mal camino y se arrepiente, Dios lo recibe. Que es lento para la ira y muy grande en misericordia y amplio en perdonar, grande en amor y perdón. Alabanzas a Jesús. Pero esa comisión no le gustó a Jonás. Porque el pensamiento de Jonás con respecto a esta ciudad era de destrucción. Pero el Señor le dice que vaya, que les pregone la palabra que le encomendó. Y Jonás se entristeció con la orden de Dios. Versículo 3. ¿Qué hizo Jonás? Y Jonás se levantó para obedecer. ¿Qué dice el texto? El texto sagrado dice: y Jonás se levantó ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová. ¿Será que alguien es capaz de huir de la presencia de Dios? ¿Dónde nos metemos donde Dios no nos vea? Dígame, ¿dónde está ese lugar? ¿Dónde puede ir una persona para esconderse y huir de la presencia de Dios? Pero Jonás se levanta no para obedecer, porque el Señor le dijo: levántate y ve a Nínive, pero él se levantó para desobedecer, porque la Biblia dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Y diga conmigo: y descendió. Diga conmigo: y descendió. ¿Y descendió a dónde? Y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y diga conmigo: y pagando su pasaje. Toda desobediencia se tiene que pagar. Todo el que comete desobediencia delante de Dios tiene que pagar por su desobediencia. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos. Mire cómo dice ahí: lejos de qué? De la presencia de Jehová. Esto lo voy a decir con mucho temor. La mayoría de veces que nos metemos en problemas y nos llega la mala es por desobedientes. La desobediencia activa la desgracia para nuestras vidas. La desobediencia activa la desgracia para nuestras vidas. Y el que no atiende a consejo no llega viejo. Desobedecer es hacer lo contrario a lo que nos mandaron. En el ejército, una orden dada es una orden que tiene que ser cumplida. El mundo está lleno de personas que quieren llevar la contraria. Pero lo más aterrador, escúcheme bien, lo más aterrador es que dentro de nosotros hay desobedientes a Dios. Hablar de la desobediencia de las cosas de Dios es sencillo, pero nosotros no solo estamos llamados a obedecer a Dios.
La Biblia nos dice que debemos estar sujetos a nuestras autoridades, que debemos obedecer a nuestros pastores. Tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad con el medio ambiente, con las normas de tránsito, con las autoridades civiles. Hermano, ¿cómo es posible que hay un puente peatonal y la gente dice, no, qué pereza subirme allá, y cogen el niño, hermano, y lo exponen en la calle? Ponen en peligro la vida de un menor por no atender las normas. No, es que eso es una vuelta, qué pereza caminar tanto. El semáforo no dice que verde, la persona caminando es para que usted pase, pero algunos se pasan el semáforo y pasa y ocurre algo y él se lo buscó por no atender las normas. La Biblia dice que Jonás se levantó para huir y descendió. El que trata de huir de Dios empieza a descender. Cuando Dios lo buscó, le dio una orden. Pero la orden que Dios le dio a Jonás no fue la orden de descender. La orden de Dios era de que se levantara. Dios es el que nos hace ascender, pero la desobediencia nos hace descender. Si quieres subir en Dios, si quieres escalar peldaños en Dios, tienes que aprender a obedecer a Dios. Debemos aprender a obedecer a Dios. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Uno con Dios siempre va subiendo, aleluya. Porque la Biblia dice que cuando alguien está en el Señor, la Biblia dice que sobre una roca me pondrás en alto. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Pero Jonás, por desobediente, descendió y halló una nave que partía a Tarsis y pagó su pasaje, pagó por su desobediencia. Toda desobediencia, grande, pequeña, mediana, tiene un precio y hay que pagarlo. Si hay desobediencia a los padres, hay que pagarlo porque tiene un precio. ¿A cuántos de niños los padres no nos decían, no coja el cuchillo que se corta? ¿Y cuántos cogieron el cuchillo y se cortaron? Al que está apenas aprendiendo, el bebé, subiéndose por la cuna. Mi hijo, no haga eso, que se cae. Hijo, no se levante de ahí, que se cae y se aporrea. Pero el niño sigue, el niño sigue. Y como es desobediente, entonces levanta el pie, cae, se aporrea y viene la mamá y lo ajusta con una pela. Pero Jonás descendió a Jope. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Por eso hay gente que no le va bien, porque no obedece la palabra de Dios. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Todo aquel que no obedece a sus padres es injusto. Practica la injusticia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Hermano, yo no sé por qué no me va bien. Le tengo la respuesta. ¿Sabe por qué no le va bien? Por desobediente. Por eso no le va bien. No obedecer se convierte en practicar la injusticia. O si no, mire si usted mismo las cicatrices que tiene.
¿Cuántas son por cuenta de su desobediencia? Cuando el Señor envía y se le obedece, de un todo y por todo el Señor se encarga de nosotros. En lo económico, aún en los problemas que se presenten. Y si uno se enferma haciendo la voluntad de Dios, nuestro Dios es tan poderoso que nos sana. Y si haciendo la voluntad de Dios hay deudas, Dios nos ayuda a cancelarlas. Y si llegan las tristezas haciendo la voluntad de Dios, Dios se encarga de alegrarnos. Si caemos haciendo la voluntad de Dios, Dios nos levanta. El problema es que algunos no hacen la voluntad de Dios por desobedientes. Cuando Dios llama, Él envía y Él respalda. Nuestro Dios saca la cara por los que tienen esa decisión firme de hacer su santa y perfecta voluntad. Y para hacer la voluntad de Dios es necesario decidirnos. La voluntad de Dios es para el que quiera. Por eso la voluntad de Dios no la hacen todos. Por eso no todos en la iglesia hacen la voluntad de Dios. No crea que todo el que está en la iglesia hace la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es para el que quiera. Jamás de los jamases Dios doblegará la voluntad de absolutamente nadie. El hacer la voluntad de Dios es un acto de amor hacia Dios. En su soberanía, Él espera que en ese libre albedrío que Él nos ha dado, en esa libre decisión de cada quien, Él espera que nosotros decidamos someternos a su santa y divina voluntad. Pero para descender, hay que huir de la presencia de Dios y empieza un camino de descenso peligroso. Geográficamente, Nínive, de donde estaba Jonás, cuando Dios le dijo que fuera a Nínive, de donde estaba Jonás a Nínive estaba a 900 kilómetros. Desde donde Dios lo mandó, desde donde Dios le hizo el llamado a Jonás para que fuera a Nínive, desde ahí hasta Nínive habían 900 kilómetros al este. Y Jonás se fue a lo opuesto. ¿Y sabe a cuántos kilómetros estaba Tarsis? A 4000 kilómetros al oeste para huir de la presencia de Dios. Pero a Dios nada lo toma por sorpresa. Y nuestro Dios es sobradamente bueno. Y cuando Jonás emprende la huida, Dios también inicia un proceso con este desobediente. Y le tenía preparada una tremenda tormenta con vientos fuertes. Y cuando Jonás comienza su descenso, no solo fue un escalón que empezó a descender. Jonás, de donde estaba, mire, donde Dios lo llama, estaba en una altura. Y la Biblia dice que cuando Jonás se levantó para huir, descendió a Jope. Y cuando llegó a la nave, no se quedó en la superficie de la nave, sino que buscó lo interior y lo más bajo donde estaban los camarotes. Descendió a la parte más baja y empezó a dormir. No se durmió allá arriba. Tuvo que bajar para dormir. Y se levantó una tormenta muy, pero muy fuerte. En la Biblia dormir se refiere a la muerte física, como dice primera los Tesalonicenses 4:13, donde habla de los que duermen en el Señor, aquellos que están siendo fieles a Dios, obedientes a la palabra, llega la muerte, ellos duermen en el Señor. Pero también dormir en la Biblia
es usado para referirse a la enfermedad espiritual. Primera a los Corintios capítulo 11, el verso 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dormir significa ser indiferente al llamado. Dormir, espiritualmente hablando, se habla de una apatía espiritual. Apocalipsis capítulo 3, el verso 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es palabra de Dios. La obra del Señor tiene muchas responsabilidades que como cristianos debemos asumir y debemos cumplir. El cristiano debe estar velando con toda perseverancia. Efesios 6, 18 dice: orando en un momento de tristeza, orando en todo tiempo. Con pandemia o sin pandemia hay que orar. Hay que congregarnos, hay que buscar de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, aleluya, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sigue diciendo Jonás 1:4. ¿Qué sigue diciendo? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Verso 5. Y los marineros tuvieron ¿qué? Tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. ¿Cómo aparece la palabra Dios ahí? Con D minúscula. ¿Sabe por qué? Porque ellos clamaban al que no les puede responder. Y echaron al mar, y mire lo que hicieron: echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¿dónde estaba Jonás? Pero Jonás había bajado al interior de la nave. Diga conmigo: había bajado. Había bajado. Porque la desobediencia te hace bajar, la obediencia te hace ascender, te hace buscar los lugares altos, mientras que la desobediencia te hace bajar. Dice la Biblia: pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Los marineros buscaron la manera de arreglar lo que acontecía. Viendo que no podían, buscaron a alguien que tuviera el pecado encima. No, esto tiene que ser alguien de nosotros. Tiene el pecado encima, porque esto está muy terrible aquí. Alguien provocó esta desgracia. Y dice el verso 6: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte ¿a quién le cayó? Le cayó a Jonás. Ellos echaron suertes. Vea, todos los que iban en esa nave, todos eran malos, pero la suerte cayó sobre Jonás. ¿Y quién era Jonás? El que estaba huyendo. Jonás era un hombre bueno, porque era hijo de profeta, y además era profeta, conocedor del Dios Todopoderoso, y se le dio por huir de la presencia de Dios, y comenzó a descender. Y le hicieron 4 preguntas al suertudo de Jonás. Suertudo porque la suerte le cayó a él.
Y en el verso 8 le hacen la pregunta. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Primera pregunta: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? A mí cuando me preguntan: oiga, ¿usted qué oficio tiene? Y bueno, gracias a Dios que cuando me ven todos los papeles en regla, es una bendición uno mostrar los papeles. Pero cuando uno tiene el SOAT que no lo ha pagado, cuando tiene tecnomecánica atrasado: Señor, los papeles. ¿Y usted qué es? Ay, soy pastor, soy cristiano. ¿Cierto que ahí responder cuando las cosas no están bien, responder a esa clase de preguntas da vergüenza? Sí, tengo un encargo de parte de Dios de ir por todo el mundo y predicar. Es una misión que no estoy ejerciendo, dejé abandonado. Es una comisión que tengo, pero estoy huyendo. Cuando tú estás haciendo algo que no es debido, la gente ahí mismo dice: disque evangélico. Oiga, disque evangélico, oiga. Y mira esa palabrota que acaba de decir: disque evangélico, oiga. Y escuchando música mundana: disque evangélico, oiga. Y no me ha pagado lo que me debe: disque evangélico. Cuando uno no está en la posición que Dios lo ha colocado, en esa posición de altura, de santidad, de honor, de reyes y sacerdotes, pero incursionas en el descenso peligroso, es desastroso para él y para los que le rodean. ¿Qué oficio? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu posición? ¿Estás arriba o estás descendiendo? ¿Cuál es tu tierra? Antioquia. No, esa no es tu tierra. Para nosotros hay un cielo nuevo y una nueva tierra. Nuestra ciudadanía no es de aquí. ¿De qué pueblo eres? ¿Eres del pueblo religioso tradicional? Pues no. ¿Eres del pueblo de los trinitarios? No. ¿O eres del pueblo del nombre del Señor Jesucristo? ¡Aleluya! Alabanzas a Jesús. ¿De qué pueblo eres? Observe bien la manera en que Jonás contesta. Verso 9. Y él le respondió, lo primero que él responde: soy hebreo y temo a Jehová. Y lo describe: Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué significa que él haya respondido soy hebreo? Soy hebreo. Los hebreos se caracterizan porque el primer mandato que Dios les da es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hay un solo Dios. Qué bueno que cambiáramos esa expresión: yo tengo un Dios. Esa partícula un es indeterminado. Cuando usted dice yo tengo un Dios, quiere decir que hay más. Porque un es indefinido. Yo tengo a Dios o yo tengo el Dios, pero no un Dios, porque sería un Dios dentro de los más dioses. Cambia esa expresión por yo tengo un Dios, por yo tengo al único Dios. Yo tengo el Dios único. Aleluya. Soy hebreo. Creo en el único Dios, el que es todopoderoso. Hermano, a Israel han tratado por años de aniquilarlo. Hace poco, los que ven noticias se dieron cuenta que fue bombardeado. Mandaron unos misiles. Hermano, y uno ve esos israelitas que saltan de alegría cuando les tiran misiles. ¿Quién se alegra que le tiren misiles? Y les tiran misiles y los misiles no les hace daño. Todos los enemigos del pueblo de Israel
han querido acabar con esta nación, pero es que Israel está bajo promesa. Israel no es porque sea Israel. Israel no le pasa nada, ¿sabe por qué? Porque tiene al poderoso en batalla, a Jehová de los ejércitos. Aleluya. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. El Salmo 18:29 dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Son promesas para Israel. Isaías 1:9 dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Lo más hermoso es que el Dios que guarda al pueblo de Israel es el Dios que nos guarda a nosotros. Yo no sé a cuánto les alegra saber esto. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia es el especial tesoro del Señor. Nabucodonosor en su momento tuvo que reconocer, a pesar de ser un rey pagano, en Daniel 4:34, del Dios de los israelitas tuvo que decir: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y mire lo que hizo, siendo un rey pagano, dice: y bendije al Altísimo, aleluya, porque nuestro Dios es alto y sublime, Él es bendito por los siglos de los siglos. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es decir, eterno, y su reino por todas las edades. Qué vergüenza para Jonás. Qué vergüenza para Jonás decir: temo a Jehová, pero voy huyendo. Temo a Jehová, pero estoy en desobediencia. Temo a Jehová, pero vivo una vida desordenada. Y en su respuesta describió al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y cuando Jonás les da esa respuesta, dice el verso 10: y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, porque el mismo Jonás se los había declarado. Y le preguntan: ¿por qué andas en esas condiciones? ¿Por qué estás en la crisis espiritual? ¿Por qué estás en crisis económica? ¿Por qué estás en crisis familiar? Eso toca las fibras. ¿Cuántos matrimonios en crisis? ¿Cuántos hijos en crisis? ¿Cuántos servicios y ministerios de hombres y mujeres que le han servido a Dios a fiel en este momento están en crisis? Hogares desquebrajándose continuamente, y como Jonás no les importa descender. Tenemos servidores en este momento que deberían estar subiendo, vamos escalando peldaños, y ellos no, dormidos, bajando y bajando y bajando y descendiendo. El verso 11: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y aquí viene la parte más triste y más lamentable. Y Jonás, en vez de arreglar el asunto, de hacer lo que sabía hacer en estos casos. ¿Qué se debía hacer en estos casos? Porque él conocía a Dios. Y usted y yo conocemos a Dios. Porque siendo hijos de Dios, ¿por qué siendo servidores dejamos de ascender? ¿Por qué? ¿Qué le costaba a Jonás arrodillarse delante de Dios y decirle: esperen un momentico, yo hablo con Dios? Yo hablo con Dios y Él habla conmigo. Pero el vil orgullo no se lo permitió. Esperen, denme un tiempo, yo le clamo al Señor, le pido perdón. Yo sé que inmediatamente el mar se va a quitar. Pero qué terco Jonás. Qué terco este servidor de Dios. Andaba en una dirección equivocada a lo que había hecho con su vida.
era descender por su desobediencia. Es que lo peor que hay es ser terco. ¿Cómo estuvo la palabra? Muy bonita, pero no era para mí. Terco por no obedecer la palabra de Dios. Porque hay gente así terca que aunque Dios les hable, no quieren obedecer. Mire cómo desciende un hombre de Dios cuando desobedece las instrucciones divinas. A Jonás no le paraba nada el descenso. Y así en este momento hay vidas espirituales que van así, vea. Y es que no me tienen en cuenta. Es que usted hace rato va en descenso. Y en un descenso peligroso. A Jonás no le paraba nada el descenso. Y así hay muchos en este momento. Si no queremos obedecer la voluntad de Dios, descenderemos como Jonás, espiritualmente, en el servicio a Dios y en todo lo que usted emprenda. Siempre vea, aunque usted quiera buscar triunfos, aunque usted quiera buscar éxitos, eso será lo que usted quiere. Pero como usted no está en la voluntad de Dios, vea, va para abajo porque no obedece a Dios. ¿Y sabe qué hizo Jonás? En vez de orar, de terco pidió que lo lanzaran del barco. Su última opción de orgullo y altivez era la muerte. Ya había descendido de Jerusalén a Jope y en el barco al interior, a lo más bajo, y no contento con esto dijo: ¡tírenme! Si Jonás pidiera perdón, Dios le perdonaría. Él no necesitaba ir al agua. Pero cuando la persona va hacia arriba, no hay poder humano. Porque la persona que va en descenso, la persona que va en descenso no lo para nadie. Vas hacia abajo. Y cuando no hay reconocimiento de Dios, cuando no hay humildad para humillarse, entonces hasta que no toque fondo. Hermano, hable con este joven. A ver si él de pronto recapacita. No, hasta que no toque fondo, él no va a reaccionar. El salmista en su terquedad la comparó como un mulo sin entendimiento. Y cuando hay alguien que quiera huir de la presencia de Dios, la persona se hunde más. Y hasta que no hay un reconocimiento, la persona no va a volver. El hijo pródigo, ¿cuántas veces el papá le dijo: mi hijo no se vaya? Mi hijo, ¿a qué se va a ir? Allá afuera no hay sino destrucción. La gente está por interés suyo, pero nada, no le dan valor a usted, sino lo que usted tiene, no por lo que usted es, sino por lo que usted tiene. ¿Cuántas veces el papá le dijo: no se vaya, mi hijo? Pero el de terco: no me voy, deme la herencia que me voy, es que me voy y me voy, con su terquedad, y se fue. ¿Y cuándo vino a reconocer él? Hasta que volviendo en sí. Y hay gente que se cansa de vivir en la bondad de Dios y prefiere vivir en las ruinas hostiles y tenebrosas de Satanás. Pedro no demoró mucho para negar a su maestro. Había estado con él minutos antes. Y en la misma noche, hermano, no tuvo que pasar varios días. No tuvieron que pasar sino unas horitas, cuando Pedro estaba ya negando a su maestro. Y no contento con esto, hasta maldijo para que ellos supieran de que él no andaba con Jesús. Y así tenemos gente que habla mal de la iglesia, hablan mal de las autoridades de la iglesia. Y van, vea. Y hay gente hablando del pastor: es que ese pastor, ese pastor con lo que dice, ese pastor, y vea, van para abajo. La Biblia dice que el camino del entendido es hacia arriba. La Biblia dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay que buscar las cosas de arriba. Y cada vez que se desobedece, paga porque paga. Hermano, yo te aconsejo en esta hora, en el nombre de Jesús, obedece al Señor. Amigo que estás aquí, obedece la palabra de Dios. Y no te pase como Jonás, que tuvo que ser tragado por un gran pez. Hermano, hubieran pasado 10 minutos dentro de ese gran pez, y yo con ese mero olor
que tenía ese animal por dentro, eso me hace de una vez orar. Hombre, con 10 minutos que él lleve allá adentro, hubiera orado y ese animal lo hubiera vomitado por voluntad de Dios. Pero pasó un día y Jonás seguía terco. Pasaron 2 días y Jonás seguía terco y no oraba. Él sabiendo lo que tenía que hacer y no lo hizo. Tercer día, tuvieron que pasar 3 días dentro de un gran pez, hermano, lleno de algas, lleno de mal olor. Esos ácidos ya lo habían cubierto por completo. Si a usted, hermano, un daño de estómago lo hace estorbar el olor, el mero olor, y es el suyo, y no se lo aguanta, ahora dígame, 3 días dentro de un gran pez. Era putrefacto el olor, era una cosa terrible. Pero este hombre no entendía lo que tenía que hacer. Era un hombre terco. Era, como digo el salmista, era como un mulo sin entendimiento. Pero ¿qué dice el capítulo 2? ¿Qué dice el capítulo 2? Ahí es donde me llama la atención. ¿Qué tuvo que hacer al tercer día Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Dígame, ¿qué hizo? Y oró a Jehová, ¿y qué pasó? Y oró Jonás a Jehová, ¿y qué pasó? ¿Y Dios qué? Desde el vientre del pez él oró y Dios lo oyó. Hermanos, necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos saber para dónde vamos. Necesitamos saber qué estamos haciendo. Vean, nosotros más que pentecostales somos hijos de Dios. Nosotros tenemos un mandato divino: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso no es del pastor, eso no es del comité de evangelismo, eso no es de misiones, es de toda la iglesia. Y si usted no quiere, hermano, entonces a usted le va también el Señor que preparar un gran pez para que aprenda a obedecer. Yo no sé si usted tiene que pasar las que pasó Jonás para obedecer. Pero yo hasta preparando esto, hermano, con lágrimas en mi rostro, le decía: Señor, aunque me cueste, Señor, pero lo voy a hacer, porque prefiero obedecerte a ti que andar huyendo de tu presencia, que andar huyendo de todo lo que tú me has puesto a hacer. Hay gente huyendo al propósito de Dios, huyendo a la voluntad de Dios. No quieren hacer la voluntad de Dios, no quieren obedecer. ¿Quieres huir? Si sigues huyendo, vas a seguir descendiendo.